Amigos, bienvenidos a su canal jurídico en materia penal. El día de hoy quiero comentarles que pondré a su disposición cerca de 15 o 16 videos referentes al recurso extraordinario de casación en materia penal. Estos videos son un sustrato de una investigación que realicé por espacio de casi un año referente al recurso extraordinario de casación en materia penal. Debido a que observaba que la mayoría de los libelos impugnatorios eran rechazados por la sala por falta de técnica de casación, porque muchos casacionistas desconocen para los fines que es concebido o que fue concebido por el legislador el recurso extraordinario de casación. Muchos no manejan la técnica casacional, no respetan los principios que como tal ha establecido la doctrina de la Corte Suprema de Justicia frente a estos principios. No diferencian los tipos de errores que se presentan ni los sentidos o motivos en que se pueden infringir cada uno de estas causales en casación. Es tal así que confunden por lo menos los sentidos o motivos que se dan en la causal de la violación directa de la ley sustancial con los de la violación indirecta de la ley sustancial. Por tal razón, esta investigación que está próxima a salir en un libro, he querido aportarla aquí a la comunidad académica a través de unos pequeños videos que nos dan una ilustración de lo que es el recurso extraordinario de casación, de manera que la persona que no conozca qué es el recurso de casación, observando estos videos, tenga un mediano conocimiento de qué es, qué fines persigue, cuáles son los principios que rigen un escrito casacional, cuáles son los tipos de errores que se avisoran en una sentencia con fines de casación, cuáles son las causales de casación, cuáles son los sentidos o motivos de violación directa a la ley sustancial, de la violación indirecta a la ley sustancial, de las nulidades. Cada una de estas causales llevará su referente jurisprudencial, es decir, aquellos pronunciamientos de la Corte a través de sentencias o autos referente a cada uno de estos sentidos o motivos, de manera que van a estar actualizados a los conceptos que tiene la Corte Suprema de Justicia. Encontraremos también en estos videos requisitos mínimos de admisibilidad de un recurso de casación, cómo atacar la prueba indiciaria en casación, y en un capítulo final hablaré de 3 principios que son quizás los que con frecuencia observa uno en esos libelos impugnatorios, en los cuales incurren en error los casacionistas hacer referencia a cada uno de ellos. Entre ellos hablaré del principio de la no reformatio imperius, hablaré del principio de congruencia entre la sentencia y la acusación, y hablaré del principio del indubio pro reo. Bueno, entonces sin más preámbulo, quiero ya arrancar esta serie de videos con una parte introductoria a lo que es el recurso extraordinario de casación. Pero primero es por qué me llevó a conformar esta investigación, este libro, y lo que quiero aportarle a la comunidad educativa y jurídica. Digamos que desde 1991, con la suscripción de la Constitución Política de Colombia, la nueva Constitución, nació en Colombia un Estado social de derecho con una concepción antropocéntrica, lo que trajo consigo un cambio en el paradigma del sistema jurídico colombiano, que hizo que las instituciones jurídicas tiendan a garantizar la primacía y las garantías de los derechos fundamentales sobre las formalidades. Es así que en dicha Constitución observamos en el artículo 29 un derecho de una manera general denominado el debido proceso, derecho que en sí contempla las prerrogativas de la persona que es sometida a un juicio penal, donde se encuentran unas garantías superiores como el principio rectores de la legalidad, persistente de los delitos, de las penas,
del juzgamiento, del juez natural, del debido proceso, del principio de la favorabilidad, de la presunción de inocencia, del derecho de defensa, de contradicción, de la impugnación y de la prohibición del doble juicio por el mismo hecho. Dentro de estas garantías, como ya están inmersas dentro de este principio del debido proceso, enumeré una que es la del derecho de defensa, el cual es un derecho prima facie. Quiere decir esto, que puede ser ejercido directamente por el procesado al interior de un proceso penal y que puede empezar a ejercerlo desde el momento mismo en que se inicia la investigación. El derecho de defensa representa la oportunidad reconocida a toda persona en el ámbito de cualquier proceso, no solamente el penal, sino un proceso administrativo o cualquier actuación judicial, de que la persona sea oída, de que la persona pueda hacer valer las propias razones y los argumentos, de controvertir, de contradecir y de objetar las pruebas que en su contra se presenten, al igual que solicitarlas, la práctica y la evaluación de las que estime que sean convenientes y favorables, así como ejercitar los recursos que la ley le otorga. Entonces, metiéndonos ya un poco dentro del proceso penal, la sentencia es en sí la decisión más importante dictada por una autoridad del Estado y debe ser la concreción de la ley a un caso sometido a juzgamiento. Es decir, la sentencia es el resultado de una evaluación, de unas pruebas por parte del sentenciador y ese es el dictamen, el fallo, la decisión más importante es una sentencia. Pero suele ocurrir que dicha sentencia adolece de vicios o errores de procedimiento improcedendo o errores de hecho o derecho injudicando. Vámonos aprendiendo ya estos términos. Errores que en sí conllevan a la violación a ese debido proceso, pues tal circunstancia se traduce de una manera directa o inmediatamente en un agravio no solo para la persona afectada, sino también para los demás sujetos procesales y para la sociedad en general, como cuando se condena a una persona inocente o se le aplica una pena diferente de la que no le corresponde. Esto genera además un sentimiento de inconformidad que no solamente se circunscribe a quien directamente resulta damnificado o perjudicado, sino a toda la comunidad que, perdida la confianza en la protección de los derechos, se sentirá expuesta a la arbitrariedad. Bueno, entonces, cabe decir que dentro del proceso penal, la legislación procesal ha contemplado dentro de la ley 906 del 2004 y la ley 600 del 2000, que son los estatutos procesales vigentes, ha contemplado unos mecanismos para impugnar esas sentencias, ese fallo, ¿sí? Y uno de ellos es el denominado la casación, el cual surge como un remedio extraordinario contra las violaciones de la ley contenidas en las sentencias, planteando un juicio de legalidad contra la sentencia proferida dentro del proceso penal, buscando con fines específicos hacer efectivo el derecho material y las garantías de las personas que intervienen en el proceso, reparando el error y los agravios con la decisión equivocada de la autoridad judicial. Entonces, partamos diciendo que la casación es un recurso, es un trámite que se da al interior de un proceso penal, donde el proceso aún no ha culminado. Por lo tanto, su consideración y su trámite es el propio de un recurso. Pero no es un recurso ordinario, sino un extraordinario. Y es un recurso extraordinario porque los recursos ordinarios, recordemos que están regulados en el artículo 176 de la ley 906 del 2004, son propios de las instancias, y en las instancias no opera ni se exige una técnica, ni existen límites tan excepcionales como los exigidos en casación, y lo vamos a ver, a lo que se le ha denominado la técnica casacional. En los recursos de instancia solo se reconocen dos límites, podríamos hablar, el motivo de la impugnación y la no reformatio in causa, es decir, el superior, al revisar un recurso,
no puedes mejorar la posición jurídica del recurrente por expresa prohibición del principio de la no reformatio impedius. Y el motivo de la impugnación implica que el superior deba resolver solo aquello que se le propuso en el recurso. Son los dos límites que se dan en un recurso ordinario. Entonces, al ser el recurso extraordinario de casación, el mecanismo de impugnación que permite demostrar la ilegalidad de la sentencia proferida en segunda instancia por un tribunal, obliga a que el recurrente determine el error o los errores que se le pueden atribuir a dicha sentencia, pero enmarcándolo dentro de unas causales establecidas en la ley, como son la violación indirecta a la ley sustancial, la violación directa a la ley sustancial y la casación. Entonces, y la nulidad. Una vez determinados estos yerros, estos errores, debe enfocarlo dentro de uno de los sentidos o motivos propios que se dan para cada error, para cada causal. Esto implica que si el yerro es la violación directa a la ley sustancial, este tiene sentidos o motivos propios de esa violación, los cuales no pueden ser utilizados ni mezclados por las otras causales, ¿sí? Aunado, un escrito de casación, un escrito extraordinario de casación, no se puede argumentar de manera libre. No se puede desarrollar una propuesta con libertad intelectual que se permite como cuando se presenta otro recurso ordinario. En la casación se debe proponer, desarrollar y demostrar con unos pasos específicos, lo que conlleva a que en materia de casación se hable de una técnica casacional del debido proceso. Entonces, esa técnica obedece a unos principios, ya vamos a ver que son cerca de 11 principios, como el carácter formalista del recurso de casación, principio de rogación, principio de limitación, principio de claridad y precisión, principio de congruencia con la petición, principio de autonomía de las causales, principio de prioridad, principio de legalidad y acierto, principio de trascendencia, principio de sustentación suficiente y principio de unidad jurídica. Todos estos 11 principios hacen que se conforme una técnica que el casacionista debe manejar muy bien para no infringirlos en ellos y que por lo tanto sea rechazado el recurso. Este manejo hace que de pronto esta técnica se convierta en un dolor de cabeza para las personas que lo utilizan o que intentan hacer casación, haciendo ver inclusive la Corte Suprema de Justicia como un tribunal celestial, donde pocos son los recursos que prosperan, y haciendo ver que a través del tiempo el recurso de casación, pese a que ha habido una flexibilización, aún se ve como un recurso demasiado formalista. Entonces, por las razones estas que le estoy dando, es que pretendí construir un manual, una cartilla que le permita a las personas arrancar conociendo desde qué la casación, los fines, los principios en que rige un recurso de casación que deben estar presentes, los tipos de errores que se avisoran en una sentencia, las causales de casación, el desarrollo de cada uno de los motivos que implica cada una de esas causales de casación, requisitos mínimos para admitir un escrito de casación, la prueba indiciaria también en casación, cómo se ataca, y un capítulo dedicado a 3 principios especiales, que es el principio de la no reformatio impedius, el principio de congruencia y el principio del indubio pro reo. Esto conllevan a formar esta investigación y este manual que próximo saldrá a circulación y que pretende es que ilustrar sobre el componente esencial de lo que es el recurso extraordinario de casación, de cada uno de los motivos o sentidos que conforman las causales de casación, y de manera que permita ser como un instructivo, ¿sí?, para que el casacionista o aquella persona que se inspire o que espere desarrollarse como casacionista encuentre que el recurso de casación no es como se ha hecho ver a través de los años por la jurisprudencia y por los fallos, sino por el contrario, es una técnica normalizada que se encuentra al alcance de todos. Bueno amigos, hasta aquí con este primer video introductorio.
No dejen de ver el siguiente video. Muchas gracias y un buen día.